Hola a todos. Dentro del tema 3, hablando del espacio y la actividad económica, vamos a ver en este pequeño vídeo el ejemplo de Silicon Valley. Silicon Valley está ubicado en el estado de California, en Estados Unidos, originariamente en el Valle de Santa Clara. Este valle, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, era una zona eminentemente agrícola, con empresas hortofrutícolas. A partir de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a instalar en los años 40 empresas de microelectrónica en esta zona, preparando el terreno para posteriores empresas como algo facilitado por parte del Estado para llevar a gente especialista en temas de microelectrónica. El nombre de Silicon Valley se debe inicialmente a que lo que se fabricó allí en un principio, las primeras fábricas, las primeras industrias, eran los famosos microchips que están hechos con silicio, de ahí el nombre de Silicon Valley. Aquí podéis ver en una foto lo que ocupa hoy en día Silicon Valley, que es mucho más, ya que el Valle de Santa Clara se ha ido extendiendo, pero ya está incluido, no como Silicon Valley, pero ya en San Francisco mismo ya hay un montón de startups que están relacionadas con empresas de Silicon Valley. Silicon Valley era, como comentábamos antes, una zona agrícola, con lo cual su desarrollo urbano era muy escaso. Las primeras empresas grandes de semiconductores, ya como algo importante, dijimos que las primeras de microelectrónica estaban desde los años 40, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero en los años 60 y 70, en Palo Alto, en la zona de Palo Alto, se empezaron a establecer las empresas de semiconductores de forma muy concentrada, hicieron que creciese mucho la economía de esta zona. Se empezó a realizar un desarrollo urbano ligado a esta industria. Y bueno, al haber tantas empresas tecnológicas en la misma zona, pues un montón de trabajadores que empezaron a trabajar ahí se instalaron en esta zona, en estos valles cercanos a San Francisco. Esto ha tenido una repercusión clara en el espacio. Se ha pasado de un espacio eminentemente agrícola, con poco desarrollo urbano, a un espacio eminentemente industrial, con industrias de alta tecnología y un desarrollo urbano desaforado. En esta zona hay unos centros universitarios importantes y no es una casualidad que las empresas tecnológicas surgieran en esta zona, porque en esta zona estaba la Universidad de Stanford, que desde los años 50 ya ayudó y apoyó todo este tipo de industrias innovadoras. De hecho, creó el Parque Industrial de Stanford al lado de su campus, dedicado a empresas de alta tecnología, en 1951, un parque de 308 hectáreas, ya lo veis aquí, un parque tecnológico. Y ahí había muchos pequeños edificios, muchos edificios, ¿no? Que alquilaban a un precio muy bajo a empresas dedicadas a cosas de diseño tecnológico. Entonces, bueno, era una forma de apoyar y desarrollar la tecnología. Aquí vais a ver unas fotos de hace, bueno, pues de principios de siglo y otras de este siglo, desde el siglo XXI, y se puede apreciar la diferencia. Pues casi no hay un espacio en el que no esté algo construido, una pequeña casita, un gran edificio, lo que sea. Aquí veis el de Apple, este redondo, está todo ya masificado, no hay más espacio para construir. Como comentábamos, no es casualidad que ahí haya universidades importantes. Comentamos la de Stanford, que fue un poco la que promovió los parques tecnológicos y apoyó mucho las incipientes industrias de tecnología, sino también está la Universidad de Berkeley y la Universidad de San Francisco. Bueno, la de Stanford, como comentamos, pues es muy famosa porque han ido a ella, han estudiado en ella muchos famosos hoy en día. De hecho, le llaman la Universidad de los Millonarios. Y después está la de Berkeley, que está considerada la mejor universidad pública de Estados Unidos. Y ahí también tienen laboratorios de ciencias del espacio, de investigación matemática, etcétera. Entonces, bueno, todas las empresas tecnológicas siempre han absorbido a muchos de los licenciados de estas universidades. Hay otras también, como la de California o la Universidad de la Singularidad, que es más una incubadora de negocios, pero bueno, hay muchas universidades concentradas en ese territorio, cercano al parque tecnológico. Problemas de suelo. Bueno, como comentábamos, era una zona
eminentemente industrial, todos estos valles de Santa Clara, San Marín, Palo Alto, etcétera, etcétera. Y con la llegada de todas estas empresas, pues evidentemente los trabajadores tenían que buscarse alguna vivienda cercana, y el problema que existió ya bastante rápido, desde los años 70, es que a los concejos, a los condados, les resultaba mucho más rentable dedicar o recalificar el suelo para uso empresarial que para uso habitacional, para uso de viviendas. Con lo cual era difícil, ya empezó a ser difícil encontrar viviendas a un precio relativamente normal, y ya no crecía al mismo ritmo el número de fábricas y el número de viviendas para los empleados de esas fábricas, con lo cual empezó a haber ya problemas importantes de encontrar vivienda. En los años 80 este problema se va incrementando, y ya en los años 80 el precio medio de una vivienda en esta zona era el doble que en cualquier otra zona de los Estados Unidos. Pues bueno, como veis, hoy en día siguen instaladas de momento las compañías tecnológicas más grandes, como yo que sé, Apple o Google, o todas estas de redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, están en estas zonas, que ahora, aparte de Santa Clara, como os comentaba, ya está también el condado de San Mateo, San Francisco, parte del condado de Marin, San Francisco, muchas startups pequeñas, y bueno, ha ido creciendo, han ido atrayendo trabajadores. ¿Cuál es el problema ahora con la vivienda? Que muchos trabajadores no les compensa ir a trabajar a estas zonas por el alto precio de la vivienda. En muchos casos tienen que pagar hasta el 40% de su sueldo para conseguir una vivienda. Con lo cual, en vez de ser un reclamo, trabajar en esta zona, pues está siendo un rechazo para muchos empleados. Entonces, hay que tener en cuenta que en todas estas empresas hay muchos trabajadores normales, pero hay muchos cargos directivos, muchos cargos altos. Vosotros pensáis pues en todos estos famosos de, yo que sé, pues que si el fundador de Apple, que si el fundador de Google, que toda esta gente famosa, de Amazon, el de no sé qué, toda esta gente pues no tiene una casa de 100 metros cuadrados, tienen mansiones, jardines, casas enormes, con lo cual limita aún más todavía el precio de la vivienda de los lugares que quedan libres, con lo cual están teniendo problemas para atraer talento. Los trabajadores están yendo a zonas cada vez más lejanas, con lo cual se ha incrementado mucho el problema del tráfico y de la contaminación, porque cada vez tienen que ir más lejos a vivir y tienen que hacer ese trayecto de ida y vuelta todos los días. Y de hecho ha aumentado el número también de gente que vive en caravanas, porque es imposible ya el precio que tiene. Esto está generando un gran malestar social. De hecho, en muchos condados la ciudadanía está pidiendo que les cobren más impuestos a todo este tipo de empresas tecnológicas, porque están pagando unos impuestos bajos y no repercuten en toda la sociedad. Entonces está generando ya malestar. Algunas empresas como Google, Apple y Facebook ya han prometido que van a invertir miles de millones en construir viviendas para sus trabajadores, porque está siendo ya casi imposible, y entonces no pueden retener el talento. Y Apple, de hecho, ha anunciado que va a crear un campo en otra zona, que no sabemos si va a ser una tendencia para el resto de empresas tecnológicas, pero lo va a crear en una zona diferente, en Austin, en Texas, para evitar todo este tipo de problemas, aunque en realidad lo que temen algunos es que no es que eviten el tipo de problemas, sino que trasladen simplemente el problema de una zona a la otra. Pero bueno, van a estar probando a ver cómo va a ser eso de crear unas oficinas y tener parte de sus oficinas en otro lugar que no sea en California. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante y quería daros muchas gracias por vuestra atención.